Capítulo 51. Si puedes sobrevivir o no, depende del destino. Gracias a los lectores por los votos de recomendación. Ella viene hacia arriba. El sexto piso, hasta entonces silencioso, estalló en conmoción Chu Zixuans palabras. ¿Está ella aquí para matarnos? Ji Zhuen preguntó ansiosamente. ¿Por qué nos mataría? Han ya contrarrestado. Se ha vuelto loca, escapemos. Cao Yongyi intervino en este momento. Golpe. 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 Antes de que alguien pudiera discutir un plan, el sonido de los tacones altos resonaba desde las escaleras. Ji Zhuen y Cao Yongyi inmediatamente se calmaron, alejando sigilosamente sus pasos de la puerta y retirándose hacia la ventana. Golpe, golpe. El sonido estaba muy cerca ahora. Chu Zixuan también estaba un poco nervioso, agarrando con fuerza un cuchillo en su mano derecha, mientras su mano izquierda sacaba un segundo cuchillo escondido en su abrazo. Haga clic. Se escuchó el sonido del pomo de la puerta girando. Todos en la sala contuvieron la respiración, mirando nerviosamente la puerta. ¡Bang! La puerta fue abierta a empujones. Min Yuwei se había cambiado a un kipao rojo de algún lugar y llevaba un par de tacones altos rojos. En ese ambiente lleno de polvo, no tenía ni una sola mota de suciedad. Sus labios estaban pintados de un rojo vibrante y entró en la habitación sin expresión. ¿Qué quieres? Ji Zhuen fue el primero en perder la compostura, gritando bruscamente, con la esperanza de intimidarla. Golpe, golpe, golpe. Min Yuwei lo ignoró, su ritmo era inquebrantable, hasta que llegó Anya al lado ese y se detuvo lentamente. ¿Vendrás conmigo? Ella miró a Anya, una luz inusual parpadeando en sus ojos. Solo entonces todos se dieron cuenta de que el cuchillo ya no estaba en su mano. ¿Ir? ¿Hunde? Anya estaba un poco confundida y no entendía lo que quería decir. Min Yuwei sonrió y dijo. En este equipo, dependes de los hombres para sobrevivir, ven conmigo y juntos formaremos un equipo para proteger a las mujeres, ¿ah? Anya me quedé atónito y no supe cómo responder ni por un momento. Pero este equipo ha sido muy bueno conmigo, ella pudo despertar gracias a los cristales Dugan se lo dio, y ella había estado pensando en devolverle este favor una vez que sus habilidades se hicieran más fuertes. Min Yuwei meneó la cabeza y suspiró, ¿has visto lo que pasó en el piso 12? A medida que avance el apocalipsis, estas cosas solo aumentarán. Tarde o temprano los hombres perderán el control de sus deseos. Eres muy peligroso aquí. Pero Dugan me salvó la vida. Anya ahora estaba en un dilema. Min Yuwei la propuesta era muy tentadora. Formar una organización para salvar a las mujeres era algo a lo que ella también quería unirse. Suspiró. Min Yuwei suspiró, ¿te importaría salir conmigo un momento? Me gustaría hablar contigo a solas. Anya asintió y la siguió fuera. Después de que ambos desaparecieron por la puerta, las pocas personas en la habitación finalmente respiraron aliviadas. Esa mujer es aterradora. Ji Zhuen frunció el ceño profundamente, recordando, justo ahora, no sé por qué, pero me sentí como una hormiga que podría matar en cualquier momento, yo también tuve esa sensación. Cao Yongyi, escuchándolo decir esto, estuvo de acuerdo, sí, es como si hubiera una presión invisible a su alrededor que me hace sentir un poco. Chu Zixuan ignoró su conversación y centró su atención en las dos personas que estaban afuera de la puerta. Aunque no pudo escuchar la información específica, su energía mental los seguía constantemente. Después del tiempo que lleva a beber una taza de té, habló de nuevo, Anya se ha ido. ¿Se fue? Sí, se fue con esa mujer. ¿Cómo pudo irse así? Ella tomó el de nuestro equipo cristales. Ji Zhuen dijo indignado. Cao Yongyi también parecía infeliz cuando escuchó esto. Aunque la adquisición de la cristales no estaba directamente relacionado con él, todavía estaba algo disgustado. Chu Zixuan, sin embargo, cayó en pensamientos profundos y sus cejas fruncieron aún más fuerte. Creo, olvidé algo importante. ¿Qué cosa? Mali preguntó con curiosidad. En ese momento, un sonido chirrido vino desde muy afuera de la ventana. Al escuchar este sonido, Chu Zixuan de repente me di cuenta, exclamando en estado de shock. Insectos voladores. Nos olvidamos de los insectos voladores. Él comprendió instantáneamente por qué Escarabajo Dorados había pasado por el edificio antes, pero no habían entrado insectos voladores. Fue porque Min Yuwei estaba presente. Intencionalmente o no, había reprimido a los insectos voladores. Pero ahora que se había ido, los insectos voladores finalmente reaparecieron. Bang. 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 Tan pronto como habló, el sonido de las ventanas rompiéndose llegó desde varias partes del edificio. Se acabó. En la plaza Xingyuan, innumerables escarabajos dorados reunidos.
De vez en cuando, Escarabajo Dorado se les podía ver contrayendo sus cuerpos y luego chocando entre sí, desatando violentas ondas de choque. Huelga desesperada. Dugan gritó, sus músculos se tensaron instantáneamente, su corazón comenzó a latir violentamente sin control y una fuerza invisible fusionó todo el poder dentro de su cuerpo. Inmediatamente después, se le vio golpeando su puño contra un escarabajo dorado que se le había acercado. ¡Bang! El jefe de escarabajo dorado explotó instantáneamente. Su cuerpo original de 20 metros se redujo directamente a unos 15 metros y un cristal naranja quedó inmediatamente expuesto. Su puñetazo había vaporizado directamente la cabeza de escarabajo dorado. Solo el cristal de energía, al ser lo suficientemente duro, flotó en el aire ileso. Viendo esto, Dugan movió su cuerpo, agarrando rápidamente el cristal que caía y convirtiéndolo directamente en fuente de energía a través del sistema. Un cristal naranja así le proporcionó directamente 23 puntos de energía fuente. Después de obtener la energía fuente, Dugan una vez más encarnado como un bailarín, girando en la plaza ya destartalada, esquivando a uno escarabajo dorado ataque tras otro. Huelga desesperada, dada su condición física actual, necesitaba al menos una hora para recuperarse después de cada liberación. Por lo tanto, Dugan aprovecharía la oportunidad cada hora para derribar un escarabajo dorado. Por un lado, era por la fuente de energía y, por otro, simplemente había demasiados insectos en la plaza y necesitaba limpiar algunos para tener más espacio para moverse. Aún así, todavía estaba muy lejos del espacio pasillo, ya no se limita a esa plaza. O mejor dicho, a toda la condado de Xingyuan ahora se había convertido en una plaza. Para entonces, la situación había avanzado en una dirección impredecible. Condado de Xingyuan, una vez llena del aura de la civilización, ahora parecía como si hubiera sido alcanzada por una bomba nuclear. Toda la ciudad no era más que ruinas. A excepción de algunos edificios lo suficientemente altos, que eran lo suficientemente resistentes como para tener todavía algunas estructuras, todas las demás casas de menos de 6 pisos habían sido destruidas. Pero Dugan ya no podía preocuparse tanto. Ahora estaba fuera de su control y solo podía detener los escarabajos dorados cerca del espacio pasillo. Que otros pudieran sobrevivir quedó realmente en manos del destino. Capítulo 52. Tesorería pequeña y dura amanecer. Los insectos que antes eran violentos ahora se movían lentamente. Con la aparición del primer rayo de sol, todo condado de Xingyuan se quedó en silencio y todos los insectos cayeron en un sueño profundo. Uf, uf. Viendo esta situación, Dugan se dejó caer al suelo y comenzó a jadear pesadamente. Desde el anochecer hasta el amanecer, no se detuvo ni un momento, liderando constantemente el escarabajo dorados en círculos. Al principio, cuando no había muchos insectos, se sentía bastante a gusto, pero más tarde, cuando los insectos estaban por todas partes, se angustiaba y tenía que usarlos huelga desesperada para matar a los insectos que bloquean su camino. Después de una noche, todavía se sentía muy bien físicamente, sintiendo que podía continuar otros 3 días y 3 noches sin cansarse, pero su energía mental estaba algo agotado. Tenía tanto sueño que quería dormir en el suelo. Sin embargo, al mirar los 235 puntos de Source Energy que habían aparecido en su mente, sonrió brillantemente. Escarabajo dorados eran de mayor rango que ordinario escarabajo negros, y el cristales los producidos dentro de ellos eran de color naranja y se convertían en al menos 20 puntos de energía fuente por cristal. Y estos eran solo los cristales lo obtuvo de los insectos que mató. Actualmente, todavía había un gran número de insectos dormidos en el suelo, esperando que los reclamara. Me pregunto si todavía están vivos. Después de descansar un rato, Dugan finalmente recordé a la gente que estaba dentro Mansión Xingyuan. Reprimiendo su somnolencia, rápidamente se levantó y caminó hacia Mansión Xingyuan. Mansión Xingyuan ya no se parecía a lo que era antes. Sus paredes exteriores se habían desprendido y sus ventanas estaban destrozadas. Si no fuera por los muros de carga que lo sostienen, se habría derrumbado hace mucho tiempo. El más lejos Dugan caminó, cuanto más alarmado estaba. A diferencia del escarabajo dorados que cubría el suelo a su alrededor, el área exterior Mansión Xingyuan estaba plagado de insectos voladores. Estaba claro que estos insectos habían atacado frenéticamente la mansión cuando estaban despiertos. Mali. Chuzixuan. Anja. Dugan gritó fuerte desde abajo, pero aparte de su propio eco, nadie le respondió. Tuvo una premonición de algo siniestro. Con un pisotón, su cuerpo creció rápidamente y luego, con un estallido de fuerza, se lanzó hacia el 6º piso. A medida que se acercaba a su destino, volvió a su tamaño normal y se deslizó por una ventana rota. Tan pronto como entró, vio un cadáver sin cabeza tendido en la habitación.
Basándose en la ropa, reconoció que esta persona lo era Hiziwen. Después de una noche de lucha, ya conocía algunas características del mantis voladora. Volaban extremadamente rápido, tenían una aguja en la cola y les encantaba chupar líquido cerebral. Si se encontraran con una situación en la que no estuvieran llenos, incluso podrían abrir el cerebro de su presa y comérselo. La buena noticia fue que, aparte de la cabeza, este tipo de insecto no comía otras partes del cuerpo de su presa. Si muriera a causa de ello, al menos quedaría un cadáver sin cabeza. Sin embargo, si es asesinado por un escarabajo negro solo quedarían las suelas de los zapatos. Estaba claro que los insectos voladores que entraron al edificio tenían mucha hambre. No solo le chuparon líquido cerebral, sino que también le abrieron el cerebro y se lo comieron. Dugan solo permaneció en la habitación por un segundo antes de salir rápidamente a buscar otras habitaciones. Los muertos estaban muertos. No había tiempo para el dolor. La tarea más urgente era ver si había otros supervivientes. De repente, notó algunos cadáveres dispersos de insectos voladores en el suelo y rápidamente se agachó para examinarlos. Una hoja muy afilada había atravesado el medio de la cabeza del insecto volador, matándolo instantáneamente. Estas fueron las huellas dejadas por Chu Zixuan las acciones de. Al ver esto, inmediatamente respiró aliviado. Por lo menos todavía había esperanza. Le preocupaba que incluso Chu Zixuan's energía mental no podría rastrear el vuelo de los insectos, pero ahora parecía que podía. Abrió con fuerza la cabeza del insecto y encontró un cristal dentro, pero era rojo. Después de absorberlo, ganó 2 puntos de energía fuente, que parecían similares a los escarabajo negros cristales. Chu Zixuan. Pensando en esto, Dugan gritó fuerte otra vez. Aún así, nadie le respondió. Podría ser que incluso él hubiera muerto. Dugan, la expresión era algo dolorosa. Había 6 personas cuando llegaron y ahora, ¿era él el único que quedaba? Tintineo. Tintineo. En ese momento se escuchó un leve sonido, el sonido del metal chocando. Dugan inmediatamente levantó los oídos y escuchó atentamente. Pronto, se dio cuenta de que el sonido venía de abajo y rápidamente buscó la fuente del sonido. Cuando corrió al primer piso, encontró un cuchillo de metal golpeando una tubería de agua de metal. Como si lo hubiera visto venir, el cuchillo de metal se detuvo de repente, flotando en el aire. Chu Zixuan. Dugan reconoció de un vistazo que así era Chu Zixuan, el método habitual de uso energía mental. Miró a su alrededor, pero no había nada. En ese momento, el cuchillo de metal que flotaba en el aire movió su empuñadura, luego giró y flotó ligeramente en una dirección. Viendo esto, Dugan seguido rápidamente. Un cuchillo y una persona, una tras otra, pronto se fueron mansión Xingyuan y caminó a lo largo de una pila de ruinas en una dirección. Caminaron decenas de metros antes de detenerse frente a una pila de ruinas. Dugan inspeccionó rápidamente los alrededores. Por el cartel destartalado se dio cuenta de que alguna vez había sido un banco. ¿Un banco? ¿Podrían estar escondidos en la bóveda? Pensando en esto, rápidamente se transformó en un gigante y comenzó a cavar. Guiado por el cuchillo volador, cavó rápidamente un hoyo de 2 metros de profundidad en un lugar, revelando finalmente la pared metálica del interior. Golpe, golpe, golpe. Al ver esta pared de metal, el cuchillo volador la golpeó con entusiasmo unas cuantas veces. Dugan entendió que Chu Zixuan debe estar dentro. Rápidamente agarró el mango circular de la pared de metal y tiró con fuerza. ¡Bum! El pozo profundo que había cavado quedó enterrado instantáneamente y entre sus manos había ahora un cubo de metal blanco plateado, de 3 metros de largo, ancho y alto. Dugan lo llevó a un lugar relativamente plano, lo dejó y comenzó a examinarlo. Primero agarró el objeto vertical que parecía el volante de un barco e intentó sacarlo, pero no se movió. Tos, tos, después de todo es una bóveda de fabricación nacional. Es normal que la calidad sea buena. Dugan se dio cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría, así que empezó a torcerla. Este giro lo sorprendió mucho. Su fuerza de agarre actual después de la transformación era de aproximadamente 3 a 4 toneladas con una mano. Con ambas manos y la fuerza de su cuerpo combinadas, incluso podía balancear un pilar de hierro de 10 toneladas. Pero ahora, con tal giro, este dial, que claramente servía para abrir la puerta, solo giraba una muesca. Una pequeña bóveda en un condado pequeño, ¿es realmente tan poderosa la artesanía? Dugan se sorprendió. Había usado casi 10 toneladas de fuerza para girarlo un nivel, mientras que para aquellos con llaves, después de insertar la llave, un ligero giro probablemente abriría la puerta. Después de maravillarse una vez más por la precisión de la bóveda de fabricación nacional, también realizó un esfuerzo feroz, girándola una y otra vez, continuamente.
Después de girarlo muchas veces, se escuchó un sonido sordo proveniente del mecanismo de la cerradura dentro de la puerta, y luego, su mano se aflojó y la puerta se abrió. Mirando hacia adentro, Chu Zixuan estaba parado en la entrada, cubierto de sangre seca. Detrás de él, Mali yacía en el suelo, sin una pierna, con vida desconocida. Capítulo 53. El nivel y la evolución de las superpotencias. Círculo Polar Ártico, Centro de Comando Wagwo. Yao Zengguo en ese momento estaba mirando el informe elaborado por sus subordinados, con una expresión preocupada en su rostro. De las 55 regiones militares del país, 3 se dispersaron y perdieron completamente el control en una noche de ayer. 11 regiones militares sufrieron pérdidas extremadamente graves porque no pudieron encontrar un Piedra del Amanecer, con casi la mitad de sus fuerzas aniquiladas. Solo 41 regiones militares locales lograron preservar la mayor parte de su fuerza de combate obteniendo Piedra del Amanecer antes del anochecer, pero la situación seguía siendo sombría. El Piedra del Amanecer. Los rumores de que estaban en el mundo exterior simplemente no eran suficientes para proteger a todo el país. Justo entonces, Lu Zhou entró nuevamente con una pila de documentos. ¿Cuál es la situación ahora? Yao Zengguo tuvo una relación de amor-odio con Lu Zhou. Esta persona a veces le traía buenas noticias, pero otras veces eran malas noticias. Lu Zhou no le importó su tono y dijo con calma: el proyecto Creador de Dios ha dado algunos resultados. Habla rápido. Yao Zengguo inmediatamente se animó. El proyecto Creador de Dios fue propuesto por primera vez por Lu Zhou. Implicaba utilizar todo Círculo Polar Ártico, la fuerza militar, para abastecer al despertado más talentoso, para observar si la humanidad podría salvarse a sí misma a través de la evolución. Lu Zhou asintió, sosteniendo los documentos, y comenzó a explicar. Nuestro primer grupo de voluntarios para el proyecto Godmaking estaba formado por 10 personas en total. Entre ellos, 8 eran despertados naturales, 1 era un despertado que consumía cristales rojos, y 1 era un despertado que consumía naranja cristales. En la primera etapa, utilizamos cristales rojos como su cultivo primario cristales. Entre las 10 personas, los 8 despertados naturales consumieron y digirieron el cristales los más rápidos y los que mejor los absorbieron. Básicamente, un cristal podría absorberse en un minuto, los otros 2 despertados que consumieron cristales eran un poco más lentos, generalmente necesitaban 2 minutos para absorber un cristal. Descubrimos que estos despertados, con cada 100 cristal rojos si consumieran, sus habilidades se fortalecerían una vez. Estos 8 despertados naturales, después de un consumo continuo e ininterrumpido, consumieron un total de 1000 cristal rojos en 16 horas y 40 minutos. Casi simultáneamente, todos volvieron a evolucionar. Esta vez, todos tenían sentimientos diferentes, Lu Zhou dijo con expresión seria. Esta vez, sus cuerpos mostraban una inhumanidad extrema. Una presión invisible se extendió a su alrededor. Todo departamento de ciencia e investigación, el personal, incluidos algunos de Awakener, sintió algo de miedo, aprensión, e incluso sumisión, cuando los vieron. Por tanto, deduzco que estos 8 voluntarios han pasado del cambio cuantitativo al cambio cualitativo, evolucionando hacia otra vida rango, una vida rango más alto que los humanos comunes. ¿Oh? Yao Zengguo preguntó rápidamente. ¿Qué pasa con su poder de combate? ¿Ha mejorado? Lu Zhou asintió. Entre los 8 voluntarios, 4 son personal no combatiente. Bueno, sus habilidades están más inclinadas hacia el desarrollo del cerebro dominio, su poder de combate casi solo ha aumentado en su condición física y sus métodos de ataque no se han fortalecido significativamente. Sin embargo, los otros 4 voluntarios de tipo combate han visto un aumento significativo en el poder de combate, básicamente capaces de atravesar el escarabajo dorado, la superficie del cuerpo. Yao Zengguo asintió, sintiéndose un poco más seguro. ¿Qué pasa con los otros 2 voluntarios? Quería saber si la evolución se limitaba al despertar natural o si incluía a todos. Los otros 2 voluntarios también consumieron una cantidad considerable de cristales en las 16 horas siguientes. El cristal rojo voluntario, cuando el número de cristal rojos consumidos superó los 1000, su capacidad dejó de crecer y su vida rango no evolucionó, es decir, entró en un cuello botella. Lu Zhou continuó, y el voluntario que despertó consumiendo naranja cristales, cuando el número de cristal rojos consumido alcanzó los 1000, era casi indistinguible del despertado natural, evolucionando también nuevamente hacia una vida superior rango. However, when we gave the red crystal awakened an orange crystal, he also evolved very smoothly, becoming a more advanced life. Yao Zengguo nodded, let out a sigh of relief, and laughed, so, as long as there are enough crystals, and you can evolve.
Just as is smile appeared, as all thou shake is said. No, after the first batch of 8 volunteers evolved, our Science and Research Department urgently launched the second and third batches of the God-making project, to make the data more reliable, we expanded the sample, volunteers. The second batch of the God-making project at 20 people, and the third batch at 50 people. This time, we conducted experiments with as much diversity as possible. The current results show that people with better aptitude have better effects from consuming crystals. The resources, time, and probability required to evolve to a higher life rank are all superior to those with poor aptitude. 1000 red crystals is the minimum consumption for the evolution of those with the best aptitude. Ordinary people will require a higher price to evolve. In fact, everyone volunteer who consumed tens of thousands of crystals, but didn't even touch the edge of evolution. What's more, after reaching the edge of evolution, some couldn't even successfully advance by consuming orange crystals. Oh. After hearing all this, Yao Zhenguo couldn't tell but let out a breath. He understood all. This world was about to undergo a great change. Those natural awakened, those talented people, would become stronger and stronger over time, and they gave them an ordinary people would widen. Eventually, one day, these people would truly evolve into another species gods. But the good news was that it was the early stage of the apocalypse, and this group of people hadn't realized this yet, nor had they lost control. Our Science and Research Department temporarily classifies the awakened ranks according to the color of the crystals. Newly awakened are called red crystal rank, and awakened who have elevated their life rank are called orange crystal rank. And to evolve from red crystal rank to orange crystal rank, there are still 9 more evolutions needed. So, we added sub-ranks within the major ranks. Los recién despertados se llaman temporalmente cristal rojo rango 1. Cada evolución aumenta su rango por 1, hasta cristal rojo rango 10, cuando a cristal rojo rango 10 awakened evoluciona de nuevo, se convierten en cristal naranja rango 1, un rango que puede suponer un peligro para escarabajo dorados. Yao Zhenguo preguntado rápidamente, ¿cuál es el más alto rango un despertado ha llegado ahora? Cristal naranja rango 3. Solo aquellas pocas personas del primer lote del proyecto creador de Dios lo han logrado. No tenemos muchas naranjas cristales izquierda, por encima del cristal naranja. ¿Hay algún otro rangos? ¿Sí? Amarillo rango. Amarillo rango. La región militar de Xijiang mató ayer a una reina ponedora de huevos y encontró un cristal amarillo dentro de ella. Pensando en el precio que pagó la región militar de Anzon para matar a esa reina, Yao Zhenguo sentí dolor de cabeza. Porque anoche la región militar de Xijiang utilizó una bomba nuclear. Capítulo 54 Actualizaciones continuas. El sol ya estaba alto en el cielo. Dugan dormí 6 horas completas antes de despertar. Al abrir los ojos, se encontró en la parte trasera de una camioneta, con Mali acostado a su lado. Miró hacia adelante y no vio a nadie en la cabina del conductor. Chu Zixuan no estaba allí. Miró a su alrededor y vio que el coche estaba aparcado en una carretera completa y, a lo lejos, en una gran zona de ruinas se podía ver. Mirando el ruinoso edificio de 12 pisos a lo lejos, Dugan se dieron cuenta de que todavía estaban dentro condado de Xingyuan. Puso su mano frente al inconsciente Mali la nariz y, al descubrir que todavía respiraba, inmediatamente respiró aliviado. Después de un momento de reflexión, respiró profundamente y luego gritó en voz alta. Chu Zixuan. El sonido era como un trueno repentino, y en esta tierra vacía incluso produjo un eco. Sin embargo, el efecto fue muy obvio. Poco después de gritar, una figura se alejó de la dirección del ruinas. Lo fue Chu Zixuan. Tenía una mochila en la espalda y llevaba otra en la mano, que parecía pesada. Caminó hasta Dugan del lado antes de detenerse. ¿Estás despierto? ¿A dónde fuiste? Chu Zixuan levantó la mochila en su mano y dijo con una sonrisa. Fui a recoger la cristales 2 bolsas llenas. Dugan lo tomó y lo pesó en su mano, encontrándolo bastante pesado. Calculó que una bolsa contenía al menos varios cientos a miles cristales. Él preguntó con sospecha. ¿No comiste nada? Chu Zixuan sonrió, lo hice. Desde que te quedaste dormido, he estado coleccionando estas cosas, comiendo y coleccionando, y todavía queda mucho. Ver Dugan todavía luciendo desconcertado, se rió. ¿Crees que quería guardarlo para ti? Esta cosa, si como una, me lleva al menos 40 o 50 segundos absorberla. Mientras dormías, probablemente me comí cientos de ellos, y todavía queda esta cantidad. Dugan agarró casualmente un puñado y preguntó confundido. ¿Son todos rojos?
Chufixuan extendió sus manos, diciendo impotente. Mi energía mental ni siquiera puedo romper la defensa de esos escarabajos dorados. No tengo forma de conseguir el cristales desde dentro de ellos. En esas ruinas, efectivamente había algunos muertos escarabajos dorados. Aunque estaban muertos, Dugan no habían tomado sus cristales. Intentó tomar algunos, pero desafortunadamente ni siquiera pudo cortarles la carne. Dugan lo miró con sospecha, un tanto incrédulo. ¿Has comido tantos cristales? ¿No has subido de nivel? Basado en su comprensión de Chufixuan, este tipo probablemente solía comer mucho a escondidas cristales. Subí de nivel. Chufixuan asintió. Sentí que mi habilidad había aumentado un par de veces, pero era solo mi energía mental. Eso se hizo más fuerte y mi rango de detección se amplió. En cuanto al poder de combate, estaba bastante indefenso. Su energía mental todavía solo podía controlar otros objetos y no tenía la capacidad de atacar directamente. Y al controlar un cuchillo para atacar, el poder de ataque era demasiado bajo. Especialmente esas pocas veces que intentó cortar el escarabajo dorados, le hacía sentir como si estuviera usando un cortaúñas para cortar carne. Ni siquiera podía romper la piel. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Chufixuan, pensé por un momento y dije. Unas 5 veces. De mi despertar hasta ahora siento que mi habilidad se ha fortalecido 5 veces en total. Dugan asintió, intentó recoger un cristal rojo y se lo dio de comer Mali. Descubrió que se le había quedado atascado en la boca y que no había señales de digestión ni absorción. Lo probé antes y no sirve de nada. Esto solo se puede absorber cuando estás consciente. Chufixuan vi esto y se lo recordé. Está bien. Dugan recuperó el cristal de Malis boca y dijo. Espera aquí, iré a buscar el cristales desde dentro de esos escarabajos dorados. Con eso, caminó directamente hacia las ruinas. No mucho después, regresó caminando. Chufixuan preguntó sorprendido. ¿Tan rápido? Dugan la boca se movió, sin usar huelga desesperada yo tampoco puedo romper su defensa. Esto era cierto. No pudo obtener el cristales sin usar huelga desesperada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Chufixuan la cara estaba llena de preocupación. Había detectado que el cristales dentro del escarabajo dorado los S eran naranjas, claramente mejores que los rojos cristales. Sería un desperdicio dejarlos aquí. No te preocupes, veamos si puedo hacerlo después de subir de nivel. Está bien. Chufixuan entregué la mochila llena de rojo cristales él estaba cargando. Tantos, eso es increíble. Dugan lo tomó y, sin evitarlo, lo absorbió y convirtió directamente a través del sistema. Chufixuan, con el suyo energía mental, ya lo había descubierto Dugan la capacidad de absorber cristales directamente sin tragarlos ni siquiera antes de ayer, simplemente se sorprendió de poder absorber tantos a la vez. Dim, convierte 1633 rojo cristales. Convertir. Dim, felicidades, has ganado 3544 puntos de Source Energy. Dugan estaba muy contento. Todavía tenía 5 inactivados sistemas. Esta vez, pudo actualizarlos por completo todos a la vez y aún le quedan más de 2000 fuentes de energía. Una vez que acumulara 10.000 fuentes de energía, podría avanzar al nivel 2. Sin la menor vacilación, gastó directamente 500 puntos de Source Energy para activar los 5 restantes sistemas. Dim, respiratorio sistema activado, actualizando automáticamente los pulmones, actualización pulmonar exitosa. Tus pulmones ahora pueden contener peces, además de absorber oxígeno del aire, también puedes absorber oxígeno del agua, el suelo y otras fuentes. Santa vaca. Dugan estaba tan emocionado de que el suyo alma casi emergió. Esto significaba que no solo podía sobrevivir en la tierra, sino que también podía sobrevivir en el agua como un pez, e incluso, si estaba enterrado en el suelo, podía absorber nutrientes del suelo como una planta. Dim, digestivo sistema activado, mejorando automáticamente el estómago, actualización de estómago exitosa. Tu estómago ahora es un horno. El acero en tu estómago puede convertirse instantáneamente en hierro fundido, puedes volverte más fuerte devorando carne y sangre. ¿Puedes volverte más fuerte comiendo? No está mal, continúa. Dim, endocrino sistema activado, actualizando automáticamente las celdas, actualización de celda exitosa. Tus células pueden almacenar una gran cantidad de energía. Esta energía no estallará en tiempos normales, pero cuando estés al borde de la muerte, te dará nueva vida. Almacena energía, nueva vida. ¿Eso significa que puedo resucitar después de la muerte? Dugan simplemente lo pensé casualmente y lo salté. No se atrevería a comprobar si resucitaría después de la muerte. Si no lo hiciera, estaría jodido.
DIM, urinario sistema activados, actualizando automáticamente los riñones, actualización renal exitosa. Cualquier sustancia tóxica que ingrese a tu cuerpo será absorbida por tus poderosos y robustos riñones y convertida en orina para ser expulsada, a físico inmune a todos los venenos. También muy poderoso. DIM, reproductivo sistema activado, actualización automática. D, error en la actualización D. Dios antiguo sistema corregible, actualización D exitosa. Tus renacuajos han sido actualizados a rango divino. Mortals no son dignos de tu descendencia. Para tener descendientes del Dios antiguo, necesitas encontrar otro Dios antiguo femenino, ... Dugan miré esta línea de descripción y me quedé estupefacto. ¿Él era infértil ahora? No, es que no puede tener hijos con humanos comunes y corrientes en la Tierra. Si conociera a una gigante femenina, tal vez podría, ¿dónde carajo se supone que voy a encontrar una gigante hembra? Hay gigantes femeninas en el patria de los dioses antiguos. Tomado por sorpresa, el sistema dio un mensaje que realmente sobresaltó Dugan. ¿Patria de los dioses antiguos? Al ver esto, inmediatamente exhaló un suspiro de alivio. Independientemente de si quería tener hijos en el futuro, al menos sabía dónde podía encontrar gigantes femeninas. Capítulo 55. La gran evacuación de la provincia de Nanyuan. En las afueras de la ciudad de Nanyuan, el desierto originalmente desolado ahora estaba lleno de gente. Además de soldados con uniformes de camuflaje, también había muchos civiles, todos ellos con bolsas grandes y pequeñas, esperando allí. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Ya es mediodía. Si no nos vamos pronto, oscurecerá. Sí, cuando oscurezca, saldrán los insectos. El clima de julio era extremadamente caluroso y, con todos juntos, el sudor corría por el cuerpo de cada persona. Pero en comparación con esto, todos estaban más preocupados por la seguridad durante la noche. En ese momento, un oficial subalterno escuchó las discusiones entre la multitud, caminó hacia adelante y los tranquilizó. Todos, no se preocupen. Ya enviamos tropas a varios condados del sur temprano esta mañana. Calculando la hora, deberían llegar pronto. Desde el Círculo Polar Ártico envió noticias de la piedra del amanecer a la región militar de Nanyuan. Wang Decen había reevaluado la situación. Decidió llevar a la gente de la ciudad de Nanyuan a evacuar juntos Sichuan. Los insectos eran infinitos. Solo llegando allí la humanidad podría tener futuro. Sichuan todavía estaba relativamente lejos de provincia de Nanyuan, una distancia de más de 3.000 kilómetros. Tendrían que viajar hacia el norte a través de 2 provincias para llegar hasta allí. Pero no importaba lo lejos que llegaran. Wang Decen creía que los comandantes de otras regiones militares seguramente emitirían la misma orden que él. Después del amanecer, dividió todo el ejército en 3 partes. Una parte de los soldados con un poder de combate ligeramente más débil fue asignada fuera de la ciudad de Nanyuan, responsable de recolectar alimentos, petróleo y diversas necesidades diarias. Otra parte, un equipo de individuos despiertos apoyados centralmente por el ejército, era responsable de recolectar cristales de los insectos. El región militar de Nanyuan, desde que aprendió sobre la función del cristales, no se había detenido. Recolectaban insectos continuamente y los cristales adquiridos eran priorizados para los soldados con mejor talento despertar. La última parte, equipada con una gran cantidad de vehículos blindados, se dirigió a varios condados al sur de Nanyuan para traer de regreso a los sobrevivientes locales a este lugar para una evacuación colectiva. Dentro de la tienda de mando, Wang Decen levantó la muñeca y miró su reloj. ¿A qué hora les ordené que regresaran? Informes, jefe, a las 12. ¿Y ahora? Son 12:40. ¿Cuántos equipos aún no han regresado? Todavía quedan 3 equipos. Wang Decen el rostro inmediatamente mostró enojo. Maldita sea, dijeron las 12 en punto, y se han retrasado tanto tiempo, no estoy esperando. De repente se levantó y declaró en voz alta. Pasa mi orden. La fuerza principal se va ahora. Dejen a algunas personas atrás para guiar a esos 3 equipos rezagados. Jefe, ¿qué pasa con el equipo despierto que recolecta cristales? Que sigan recogiendo, a ambos lados del camino. Solo asegúrate de que no se queden atrás. En este punto, Wang Decen recordé algo y pregunté. Por cierto, ¿cuántos guerreros despiertos tenemos ahora? 11 niveles naranjas despertados y más de 1200 niveles rojos despertados. Wang Decen frunció el ceño al escuchar esto. ¿Por qué tan pocos? Informando, jefe, según sus instrucciones, la mayoría de los recopilados cristales se utilizaron para crear nuevos individuos despiertos. Los que tienen buen talento ya han despertado.
Muchos de los soldados restantes ahora necesitan consumir docenas o incluso cientos de cristales para despertar, así que es un poco lento. ¡Qué maldito desperdicio! Wang Decen maldito, luego reflexionó por un momento antes de decir, reajustemos el principio de distribución. La mitad se seguirá utilizando para crear nuevos individuos despiertos y la otra mitad se asignará a individuos despiertos con buen talento. Prioriza a aquellos que pueden evolucionar con solo 1000 cristal rojo. Ya había recibido información de la Círculo Polar Ártico respecto a la clasificación de los individuos despiertos y entendió la diferencia entre nivel naranja y nivel rojo. Sabiendo que incluso 100 individuos de nivel rojo no eran tan útiles como uno de nivel naranja, ajustó decisivamente el principio de distribución de cristal. ¿Qué pasa con la naranja cristales? Actualmente, solo aquellos 11 despiertos de nivel naranja pueden obtener naranja de manera eficiente cristales, entendido. A partir de ahora, la mitad de la naranja cristales me traerán la cosecha y la otra mitad se distribuirá a los individuos despiertos que ya han alcanzado el nivel naranja. Wang Decen el talento no era de primer nivel, pero tampoco tan malo. Para él, su propia fuerza determinaba si podía seguir comandando el ejército en el futuro. Así como las noticias de la Círculo Polar Ártico como se indicó, las potencias de nivel naranja poseían un aura invisible y ya no eran humanos comunes. ¿Qué pasaría si un día esas personas descubrieran que sus superiores los miraban con miedo y pavor? Por lo tanto, al conocer esta noticia, Wang Decen inmediatamente se empujó al nivel naranja, luego se encontró con los 11 despiertos del nivel naranja, formándolos en un equipo despierto separado que reportaba solo a él. Para individuos tan despiertos, que superaban con creces a la gente corriente, había que aislarlos. Una vez que se dieran cuenta de su poder, las consecuencias serían inimaginables. Los tiempos habían cambiado, el mundo había cambiado. Los fuertes no podían ser impulsados por los débiles. Este era el futuro. Wang Decen era alguien que veía las cosas con bastante claridad. ¿Has investigado la situación a 100 kilómetros al norte? Ayer, sus operadores de radar no habían dormido en toda la noche y estaban al borde de una crisis nerviosa. Desde que detectaron anoche una fluctuación similar a la explosión de un misil a más de 100 kilómetros de distancia, la actividad allí no había cesado. Durante la noche, el radar detectó miles de fluctuaciones. Era como si dos países utilizaran esa zona como campo de batalla y lanzaran misiles constantemente. El think tank analizó que podría tratarse de la chinche reina ponedora de huevos mencionada por el Ártico. Solo la existencia de su nivel podría producir fluctuaciones tan fuertes y densas. No te pregunté eso. Wang Decen frunció el ceño. Pregunté si el equipo de reconocimiento había regresado. Ver Wang Decen enfadados, los oficiales subordinados inmediatamente mostraron expresiones temerosas. Wang Decen meneó la cabeza impotente. Desde que ascendió al nivel naranja, estos subordinados involuntariamente sentían miedo y pavor cada vez que se enojaba. Parecía que necesitaba controlar mejor su temperamento. Suspiró, calmando su mente. Preguntó con la mayor calma posible. ¿Que la gente que fue a condado de Xingyu han devuelto? Después de que dejó de estar enojado, sus subordinados recuperaron gradualmente la compostura y sacudieron la cabeza. No, han estado ausentes durante 3 horas. Lógicamente deberían haber llegado, pero aún no hay novedades. ¿Por qué son tan lentos? Wang Decen se arrepintió tan pronto como rugió, rápidamente ajustó su mentalidad y volvió a preguntar con calma. Su instrucción fue hacerles priorizar su seguridad y no acercarse precipitadamente. Así que calculo que todavía están investigando lentamente la situación en la periferia, entendido. Dejemos que las tropas avancen según lo planeado. Ya sea que se trate de un insecto reina ponedor de huevos o no, si se atreve a bloquear el camino, muere. Capítulo 56. Chu Zixuan preocupado condado de Xingyuan. Chu Zixuan me senté tranquilamente en el auto, de vez en cuando estallando cristales en su boca, luciendo muy contento. Cau. De repente, el grito de un águila desde lo alto llamó su atención. ¿Un águila? A través del parabrisas del coche podía ver claramente un águila dando vueltas en el cielo no muy lejos. Subconscientemente, extendió directamente su energía mental, cubriendo el águila. Pero al momento siguiente se quedó paralizado, porque en el lomo de aquella águila había atado una pila de aparatos electrónicos, uno de los cuales parecía una cámara, filmando en dirección a su coche. Alguien nos está mirando. Chu Zixuan frunció el ceño y volvió a mirar la plataforma del camión. Dugan todavía estaba inconsciente y no sabía cuándo despertaría. ¿Esperar y ver? No, vámonos primero. Independientemente de si los recién llegados son del ejército o de alguna otra fuerza, esperaremos Dugan despertar antes de negociar.
Pensando en esto, arrancó el coche y, al mismo tiempo, utilizó el suyo energía mental para controlar y bloquear la plataforma del camión, evitando Dugan y Mali de caerse. Luego pisó el acelerador, arrancó rápidamente el vehículo y aceleró por la ruta planificada. A 10 kilómetros de distancia, un pequeño escuadrón de soldados observaba las imágenes de vigilancia remota en un dispositivo electrónico. Este coche ha arrancado. ¿Qué debemos hacer? Una persona que parecía un capitán pensó por un momento y rápidamente dijo: perro cazador y los monitorearé remotamente con el águila. Todos vayan a investigar la situación específica en condado de Xingyuan. Después de hablar, él y otro hombre corpulento llevaron a un hombre tendido en el suelo con los ojos en blanco hacia un automóvil y lo persiguieron en la dirección Chu Zixuan había huido. Los demás empacaron sus cosas y se dirigieron hacia la ciudad de Xingyuan. Ciudad de Nanyuan. Después de varias horas de reunión, el ejército de evacuación finalmente partió. No optaron por tomar las carreteras de baja velocidad, sino que optaron por la autopista, porque tomar las carreteras de baja velocidad llevaría demasiado tiempo para evitarlas y no quedaba tiempo. Para la carretera, habían enviado un equipo de limpieza con 3 horas de antelación, encargado de despejar un camino en la carretera. Los civiles supervivientes fueron menos de lo esperado, solo unos 200.000. Junto con más de 30.000 veteranos y reclutas recién movilizados, un total de 250.000 personas abordaron automóviles que huían hacia el norte. Afortunadamente, la ciudad de Nanyuan era lo suficientemente grande y había muchos coches. Sumado al gran número de vehículos de transporte de tropas traídos por el ejército, coche tras coche, todo el convoy se extendía por más de 10 kilómetros. Al frente del convoy había varios coches llenos de usuarios de habilidades de tipo potencia, que también lideraban el camino. Esta disposición se tomó para evitar situaciones en las que las excavadoras pudieran tener problemas con obstáculos o si aparecieran obstáculos pasados por alto. Estos hombres fuertes podrían despejarlos manualmente sin obstaculizar el avance del convoy. El objetivo de hoy es Ciudad de Luoan. Debemos alcanzarlo antes del anochecer. Todos sigan el ritmo. Si alguien se queda atrás, nadie te esperará. Para gestionar todo el convoy, Wang Decen intercalaba un vehículo militar entre cada 10 vehículos civiles para transmitir mensajes. Si un automóvil se detenía o se avería y bloqueaba la carretera, los soldados ordenaban a la gente que lo empujara hacia un lado, garantizando que la fuerza principal pudiera seguir avanzando. Sin embargo, para evitar que aquellos cuyos coches se averiaron causaran caos, al final del convoy también había alrededor de un centenar de camiones grandes vacíos. Por un lado, servían para recoger suministros. Por otro, podían transportar a personas cuyos coches se habían averiado, o a nuevos supervivientes. ¿Cómo es la situación en Ciudad de Luoan? Ya se han enviado aviones para establecer contacto. La base de entrenamiento de la milicia todavía está intacta, con alrededor de un centenar de soldados escondidos en su interior. Pero en cuanto al interior de la ciudad, ¿cuál es la situación en la ciudad? Ciudad de Luoan está construido contra las montañas. Nuestra provincia de Nanyuan, el zoológico más grande, está en Ciudad de Luoan. Ahora, esos animales ya han, Wang Decen fruncido y reprendido. No tartamudees. Simplemente escúpelo, maldita sea. Su subordinado, sorprendido por su grito, dijo rápidamente: esos animales han evolucionado increíblemente rápido. Los insectos no solo no representaban un peligro para ellos, sino que como había tantos insectos, estos animales tenían abundante comida. Ahora, el tigre más grande mide más de 30 metros de alto y 80 metros de largo, e incluso el escarabajo dorado se ha convertido en su comida. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Sin embargo, ahora todos se han ido a las montañas. No quedan muchos animales en la ciudad. La buena noticia es que cuando vamos a Ciudad del Luoan tendremos que enfrentarnos directamente a ese tigre gigante. La mala noticia es que el bosque de montaña está al norte de Ciudad del Luoan, y los caminos de montaña originales son básicamente invisibles, enterrados por plantas que crecen salvajemente. Y si queremos continuar hacia el norte, necesitamos hacerlo transmigración a través de ese bosque alto y denso. Wang Decen asintió y dijo: entendido. Envíen aviones para notificar a esos milicianos para que organicen a los civiles en busca de suministros, y luego pídales que seleccionen un lugar con muchos edificios en la ciudad para prepararse como base de campamento de esta noche. El Piedra del Amanecer, el producto traído por su equipo, era de calidad limitada y el área que podía proteger también era limitada. Para maximizar la capacidad protectora de la piedra, tuvieron que utilizar también su espacio tridimensional. 3 horas después, como Chu Zixuan pasé por un pequeño pueblo, Dugan finalmente me desperté.
¿Dónde estamos ahora? Dugan se frotó los ojos y se sentó aturdido. Condado de Keiyuan. Estamos a unos 100 kilómetros de Ciudad de Luoan. Chu Zixuan dijo sin mirar atrás, continuando conduciendo. Eso no está bien. No hemos recogido esas naranjas cristales desde Condado de Xingyuan todavía. Dugan recordó su objetivo anterior de mejorar, que era recolectar cristales desde el escarabajo dorados. ¿Por qué se habían ido ahora? ¿Ves esa águila sobre nosotros? Nos ha estado observando durante 3 horas. A unos 10 kilómetros detrás de nosotros, nos sigue un vehículo militar con 3 personas dentro. Uno de ellos se encuentra en un estado inusual, con los ojos en blanco, pero sus signos de vida están intactos. Sospecho que es él quien controla esa águila, vehículo militar. Dugan quedó atónito. Ya que nos sigue personal militar, ¿por qué te postulas? Todavía no conocemos la actitud de los militares hacia los usuarios de capacidades. Dugan se quedó sin palabras y replicó. Hermano, ¿no sospechas que uno de esos 3 soldados detrás de nosotros está controlando el águila? ¿No es entonces un usuario de habilidades? Los militares, es diferente. Chu Zixuan meneó la cabeza. Nuestra identidad es civil, su identidad es soldado. Con el apocalipsis, para quienes están en el poder, mantener su gobierno es absolutamente primordial. Lo que puede traerles peligro, además de los errores, somos nosotros, los usuarios de habilidades civiles. No puede ser verdad. Los insectos alienígenas son enemigos de toda la humanidad. ¿Cómo se atreven? Nada es imposible. Especialmente en momentos como estos, debemos ser cuidadosos y cautelosos. Un paso en falso podría llevarnos al abismo. Chu Zixuan dijo firmemente. Debes saber que no hay señal celular. Capítulo 57. Llegada a la ciudad de Luoan. Como no saben que los hemos visto, fingiremos no saberlo y continuaremos hacia ciudad de Luoan. Dugan, al enterarse de que Ciudad de Luoan estaba a poco más de 100 kilómetros de distancia, no podía contenerse y quería ir directamente a casa para ver cómo estaban sus padres. Desde el apocalipsis no sabía cómo estaban sus padres, salvo una breve comunicación esa tarde. El resto del viaje transcurrió sin incidentes y llegaron sin problemas Ciudad de Luoan. No podemos simplemente regresar así. Esa águila que está arriba ha estado dando vueltas. Si no nos deshacemos de él, nuestros movimientos quedarán expuestos. Tan pronto como entraron a la ciudad, Dugan detuvo el coche y dijo con el ceño fruncido, mirando al cielo. Esa águila está volando demasiado alto, al menos a 1000 metros del suelo. Mi telequinesis no puede alcanzarlo. ¿Puedes volar? Chu Zixuan preguntó con calma. Dugan sacudió la cabeza y dijo. No puedo volar. Puedo intentar saltar. Después de hablar, inmediatamente negó su propia idea. Cuando se transformó en gigante, medía 10 metros de altura. Si saltaba con todas sus fuerzas, probablemente podría alcanzar los 100 metros, pero 1000 metros era un poco exagerado. Además, las corrientes de aire generadas por su enorme cuerpo serían suficientes para que el águila las esquivara decenas de veces. Vamos a lanzar una piedra. Después Chu Zixuan salió del coche, cogió una piedra del suelo y se la entregó. Dugan los ojos se iluminaron inmediatamente, pensando que era una buena idea. Pero, si no te transformas, probablemente no puedas lanzarlo lo suficientemente alto, ¿verdad? Pero si te transformas, quedarás expuesto. Chu Zixuan pensé por un momento y pregunté, ¿qué tal si volvemos y hablamos con ellos? Vine. Dugan dejó caer la piedra, volvió al auto y dijo enojado, entonces volvamos y veamos qué quieren. Si quieren capturarnos, los eliminaremos. Al escuchar esto, Chu Zixuan rápidamente me subí al coche, giré bruscamente el volante y regresé por donde vinieron. Capitán, el coche de delante ha dado la vuelta y viene hacia nosotros. ¿Qué debemos hacer? El hombre en el asiento del pasajero, que estaba mirando el monitor de la computadora, habló rápidamente. Chillido el capitán lo escuchó, frenó, miró el video del monitor y se rió entre dientes. Entonces salgamos y esperémoslos aquí. Unos minutos después, Dugan y sus compañeros se presentaron ante los 3 soldados. El águila, que volaba en círculos en lo alto del cielo, ya había descendido y volaba a una altitud de más de 100 metros. ¿Qué quieres, seguirnos? Tan pronto como salió del coche, Dugan preguntó inmediatamente. El capitán y perro cazador intercambió miradas y el capitán dijo. Quiero saber qué pasó en Condado de Xingyuan anoche. Condado de Xingyuan, Dugan meneó la cabeza y dijo. Nosotros tampoco lo sabemos. Pasamos por allí esta mañana. El capitán frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Nosotros. Somos estudiantes. ¿Estudiantes?
Perro cazador miró al hombre que estaba frente a él, que era aún más robusto y sólido que él, con expresión desconcertada. ¿Son los estudiantes tan formidables hoy en día? ¿Esa águila es tuya? Dugan señaló al águila que volaba en el cielo y dijo, ¿nos ha estado siguiendo todo este camino, no es suficiente? El capitán asintió, giró la cabeza hacia el hombre inconsciente que todavía estaba poniendo los ojos en blanco y dijo, águila, regresa. Cau. Después de que el águila en el cielo gritó, el hombre que yacía en el suelo se despertó de repente. Inmediatamente después, el águila, que había estado en el cielo, pareció asustada por algo y se alejó volando, batiendo frenéticamente sus alas hacia la distancia. Vamos a Ciudad El Wuhan ahora. ¿Puedes esperar 10 minutos antes de partir? Dugan miró a los tres hombres y dijo en tono tranquilo. Niño, tú, perro cazador estaba furioso y quería maldecir, pero su capitán lo detuvo. Muy bien, ve tú primero. Al ver hablar al capitán, los otros dos hombres también cerraron la boca. Dugan vi esto, asentí e inmediatamente volví al auto con Chu Zixuan, conduciendo hacia Ciudad del Wuhan. Después de haberse alejado mucho, perro cazador dijo indignado, capitán, ¿simplemente los dejaste ir? El águila se frotó las sienes y preguntó, capitán, ¿debería convocar a otra águila para rastrear sus movimientos? No es necesario. El capitán meneó la cabeza y suspiró, todos ustedes conocen mi habilidad. Puedo sentir el peligro. Antes, solo percibía un ligero peligro por parte del hombre flaco que conducía el coche, y no mucho por parte del tipo de aspecto robusto. Sin embargo, cuando dijo esa última frase, mi sexto sentido seguía advirtiéndome que no lo rechazara, o moriríamos. ¿C? Perro cazador lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Ni siquiera tú puedes derrotarlo? El capitán meneó la cabeza amargamente, mi habilidad no miente. Esa persona es demasiado fuerte. El peligro rango él me da es aún más fuerte que Rei Kongwan, a quien he visto, más peligroso que Rei Kongwan. Perro cazador y Ligel se sorprendió. Rei Kongwan era un exteniente de su unidad. Debido a su buen talento y su habilidad simple y brutal para transformarse en un gran gorila, recibió un extenso entrenamiento en el ejército. Fue uno de los 11 naranjas rango centrales eléctricas que Wang Decen había mencionado antes, y él era el más fuerte entre ellos, un rango 3 naranjas rango potencia. Después de volver al coche, Dugan no me importaba lo que los tres soldados pensaran de él. Mientras no hubiera vigilancia con águilas, eso estaba bien. Pronto, el coche entró sin problemas Ciudad del Wuhan. En solo 2 días, la ciudad parecía como si hubiera estado abandonada durante mucho tiempo, con decadencia por todas partes. Algunas malas hierbas incluso habían atravesado el suelo y crecido, mientras que los árboles al borde del camino parecían haber recibido algún tipo de suplemento, creciendo hasta una altura de 30 o 40 metros. Dugan incluso vi un gran árbol de más de 100 metros de altura en la distancia. Bajo la dirección de ese, el coche recorrió las calles y entró en un edificio residencial de la ciudad. Después Dugan salió del coche y miró a su alrededor con atención, respiró aliviado. Porque no vio demasiados insectos alrededor ni ningún signo de infestación de insectos. Incluso un coche aparcado en el patio seguía intacto. Sin pensarlo más, Dugan corrió rápidamente escaleras arriba, sacando la llave que siempre llevaba. Tan pronto como llegó a la puerta, la insertó rápidamente. Haga clic. La puerta se abrió. Papá. Mamá. Dugan gritó 2 veces, pero nadie respondió. Miró la sala de estar. No había cambiado mucho desde antes de ir a la escuela. Rápidamente buscó por todas partes, pero no había nadie. Justo entonces, Chu Zixuan entró. No te molestes en mirar. He escaneado el edificio. No hay nadie en todo este edificio. Al escuchar esto, Dugan frunció el ceño y preguntó. ¿Encontraste algo inusual? Chu Zixuan asintió y dijo. Hay algo un poco inusual. La comida en muchas habitaciones ha desaparecido. No parece que haya sido robado. Las cerraduras de las puertas no han sido abiertas a la fuerza. Parece más bien como si los dueños hubieran abierto las puertas ellos mismos y se hubieran llevado la comida. Tus padres probablemente se fueron de aquí antes del apocalipsis. Capítulo 58 Entrada al refugio antiaéreo Dugan pensé por un momento y luego caminé hacia el televisor de la sala de estar. Extendió la mano y, con un ligero esfuerzo de fuerza, levantó el televisor. Efectivamente, había una nota dentro. Aquí era donde sus padres solían dejarle notas. Era su comprensión tácita. Abrió la nota y la escaneó rápidamente. Dugan, los líderes de la ciudad vinieron y nos dijeron que fuéramos al refugio antiaéreo subterráneo. Hemos ido allí. El contenido era muy sencillo, solo una línea de texto.
Probablemente tenían un rayo de esperanza. Dugan podría haber evacuado al norte con el región militar de Nanjuan's fuerzas, y tal vez volvería a comprobarlo, por lo que dejaron esta nota como medida de precaución. Refugio antiaéreo. Dugan sonrió, extendió la nota y dijo: mis padres deberían estar bien. Están en el refugio antiaéreo. Vamos. Los refugios antiaéreos de la ciudad de Luoan se construyeron hace mucho tiempo y el gobierno municipal siempre había asignado personal dedicado a mantenerlos, por lo que no era sorprendente que todavía fueran utilizables. Los dos bajaron rápidamente las escaleras, volvieron a subir al coche y Chu Zixuan todavía estaba conduciendo. Mientras An ya estaba conduciendo, había observado atentamente con su energía mental, y después de varias horas de práctica, ahora era muy hábil. Ve primero al oeste. Te daré direcciones. Pronto, bajo Dugan como guía, el automóvil atravesó la mayor parte de la ciudad, llegando a la parte más occidental, el antiguo distrito de la ciudad de Luoan. Solo el antiguo distrito contaba con tales instalaciones. El distrito oriental recientemente desarrollado no contaba con refugios antiaéreos. Dugan había visitado un refugio antiaéreo una vez cuando era niño y sabía que una entrada estaba en una torre de reloj. Él y sus amigos solían echar un vistazo a través de la grieta de la puerta, viendo una escalera que conducía al subsuelo, que ellos, cuando eran niños, consideraban la puerta de infierno. ¿Cómo es? ¿Viste a alguien? Al llegar a la torre del reloj, Dugan miró a Chu Zixuan y preguntó. Chu Zixuan meneó la cabeza. No, este refugio antiaéreo es un poco largo y los pasajes interiores están inclinados, así que no puedo detectarlo directamente en el pasaje. Dugan asintió, entendiendo que esto significaba que definitivamente no había nadie a decenas de metros del fondo del refugio antiaéreo. Caminó hasta la torre del reloj y descubrió que la puerta había sido cerrada con doble llave desde el interior y que la escalera original que bajaba también estaba cubierta por una placa de hierro. ¿Puedes tu energía mental coger cerraduras? Dugan preguntado casualmente. Chu Zixuan hizo pucheros y lo ignoró. Dugan sonrió, dio un paso adelante, presionó la cerradura y empujó con fuerza, emitiendo un sonido de clic. La cerradura, que incluso escarabajo negros no podía romperse, lo rompió con una sola mano y la cerradura aquí era claramente mejor que las del dormitorio de la escuela. Sin embargo, Dugan logré todo esto sin transformarme. Chu Zixuan sus cejas se contrajeron y su corazón volvió a temblar. Me gusta Dugan, también fue un as académico. En unos segundos, calculó la fuerza que podía soportar la cerradura y luego realizó ingeniería inversa, determinando que la fuerza de ese único empujón sobre la puerta no era inferior a 1 tonelada. 1 tonelada de fuerza de empuje sin transformarse, este tipo. Chu Zixuan ha encontrado Dugan cada vez más insondable, sospechando que es el legendario niño del destino. Al entrar a la torre del reloj, estaba vacía, sin nada dentro, solo una placa de hierro incrustada en el suelo. Sin embargo, en ambos extremos de la placa de hierro había 2 asas, claramente colocadas allí por humanos. Dugan intenté tirar de él y la placa de hierro se movió ligeramente pero no se levantó. Él sonrió y dijo, debe haber estado cerrado desde adentro. Chu Zixuan asintió. Adivinaste bien. Lo vi. Hay una gran cerradura dentro. ... Dugan me quedé sin palabras por un momento, al darme cuenta de que con Chu Zixuan a su alrededor, su inteligencia era completamente inútil. Su coeficiente intelectual de 250 fue desperdiciado. Murmuró para sí mismo un rato y luego asumió una postura de caballo en el acto. Luego extendió una mano, agarró firmemente un mango de la placa de hierro y tiró con fuerza. ¡Bang! Después de un fuerte golpe, él arrancó directamente el mango de la placa de hierro. ¡Mierda! Dugan, maldecido en voz baja, dejó caer el mango de hierro en su mano y rápidamente se dirigió al otro mango, preparándose para tirar nuevamente. Espera. Chu Zixuan lo detuvo. No puedes tirar con fuerza bruta. Necesitas usar habilidad para quitar el bloqueo interior cuando el mango no lo espera. ¡Bang! Antes de que pudiera terminar de hablar, Dugan ya había sacado otro mango y ahora preguntaba con expresión desconcertada, ¿qué acabas de decir? Chu Zixuan encogido de hombros, diciendo impotente. No importa. Busquemos otras entradas. Seguiré los pasajes subterráneos con mi energía mental. Debería poder encontrarlos, transformar. Dugan el cuerpo comenzó instantáneamente a estirarse y expandirse, y todo su esqueleto y músculos crecieron en un instante. Rumble. La torre del reloj, que originalmente medía 8,88 metros de altura, fue destrozada repentinamente. El edificio originalmente cuadrado y herméticamente cerrado fue deformado instantáneamente por Dugan's cuerpo, y una pared incluso fue empujada directamente hacia abajo.
Afortunadamente, cuando se transformó, controló conscientemente su dirección, evitando que los ladrillos que caían golpearan Chu Zixuan. Mierda. Aunque Chu Zixuan no sufrió ningún daño, se sobresaltó por la conmoción. Jaja. Dugan se rió, levantó un pie y pisoteó con fuerza la placa de hierro en el suelo. ¿Desvío para encontrar una nueva entrada? Imposible. Después de un fuerte estallido, la placa de hierro aparentemente muy resistente se dobló instantáneamente por la mitad, y el suelo originalmente herméticamente sellado reveló un gran agujero lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. Al ver aparecer la entrada, Dugan inmediatamente volvió a su tamaño original. Vamos. Recogió la placa de hierro, que estaba rota en dos, la tiró casualmente a un lado, regresó al auto, recogió a Mali sobre su espalda y entró. Los dos caminaron unos 100 metros hacia el refugio antiaéreo y luego Chu Zixuan tomó la iniciativa en lugar de Dugan. Porque después de varias vueltas, ahora estaba completamente oscuro y era imposible verlo. Dugan podía convertir sus ojos a imágenes infrarrojas o ultravioleta, pero en estos dos modos, los colores del mundo entero eran demasiado monótonos, lo cual no le gustaba mucho, así que simplemente dejó Chu Zixuan liderar el camino. Los dos caminaron por el pasaje durante unos 4 o 5 minutos cuando Chu Zixuan de repente sonrió y dijo, «Hay gente delante». Luego, los dos descendieron 2 escalones muy profundos dentro del refugio antiaéreo, adentrándose más bajo tierra, y después de varias vueltas, sus ojos finalmente se iluminaron. En una sección de pared a ambos lados del pasaje, había una vela encendida, y por la forma en que se balanceaba su llama, estaba claro que había un respiradero encima de esta sección de pared. Encontrar el respiradero significaba que el lugar de reunión humana estaba cerca. Al mismo tiempo, dentro de los muros circundantes, a intervalos regulares, aparecían más velas que iluminaban pequeñas zonas. Después de doblar otra esquina, de repente apareció ante ellos una persona acostada. Chu Zixuan ya había detectado el estado de la persona y dijo, «Está bien, solo está dormido». Dugan asintió levemente, avanzó rápidamente y empujó al hombre que yacía en el suelo. ¿Es hora de comer? El hombre, recién despertado, gritó. Cuando vio claramente a la gente que tenía delante, frunció el ceño y dijo, «¿Quién eres tú?». Después de preguntar, se enteraron de que este hombre había sido movilizado por personal del gobierno para venir aquí hace 2 días. Toda la comida que trajo fue entregada para su distribución unificada. Como vigilante nocturno, no había dormido en toda la noche y ahora estaba recuperando el sueño perdido. La mayoría de los demás habían salido a buscar comida y regresarían pronto. Después de aclarar el lugar donde se reunieron los demás, Dugan y Chu Zixuan continuaron su camino. Capítulo 59 Refugios antiaéreos complejos. Los dos continuaron hacia adelante y en las habitaciones a ambos lados del pasillo algunas personas dormían, mientras que otras estaban vacías. ¿Has visto a mis padres? Cada vez que pasaba por una habitación con gente dentro, Dugan preguntaría a Chu Zixuan. Ya lo había demostrado anteriormente Chu Zixuan fotos de sus padres en su casa. Desafortunadamente, la respuesta siempre fue no. En el refugio antiaéreo, estrictamente hablando, había un total de 6 pasajes principales, 3 horizontales y 3 verticales. Estos 6 caminos se denominaron pasajes principales porque a cada uno de ellos se le asignó una salida. Todos los demás caminos estaban unidos a estos 6, y la mayoría eran tan complejos como un laberinto. Era muy fácil que una persona desconocida se perdiera. Pronto, Dugan y su compañero se perdió mientras caminaba. Al llegar a una bifurcación del camino, notó que algunas personas custodiaban uno de los caminos. ¿Qué estás haciendo? Desde la distancia, la gente que custodiaba allí gritó. Dugan y Chu Zixuan se acercó y vio que todos vestían uniformes de policía. Estoy aquí para encontrar a mis padres. ¿Quiénes son tus padres? Dugan sacó de su bolsillo una foto de 3 personas de él mismo con sus padres y se la entregó, diciendo. Mi padre lo es Dugan, y mi madre lo es Liu Lin. Los agentes de policía no relajaron su vigilancia y continuaron sosteniendo sus armas, observándolos, pero una persona se separó para tomar la foto. Cada uno echó un vistazo y, tras confirmar que el niño de la foto se parecía al hombre corpulento que tenían delante, sacudieron la cabeza y dijeron, no hemos visto ni oído hablar de estos nombres. Este es el pasaje de almacenamiento de alimentos. Deberías consultar otros lugares. Después de hablar, otra persona se acercó y devolvió la foto. Dugan me sentí inmediatamente decepcionado, pero no desanimado. En lugar de eso, preguntó, si quiero encontrar a alguien, ¿a dónde debo ir? Entre los policías, uno que parecía un capitán señaló el pasaje del medio y dijo, si tomas este camino, pasarás por un pasillo muy grande.
Ahí es donde los líderes organizan el trabajo. Cuando llegues allí, pregunta a los líderes si han elaborado un censo. Gracias. Después de obtener la respuesta, Dugan se despidió de los agentes de policía y rápidamente caminó por el camino intermedio. Después de caminar más de 100 metros, pasando por más de una docena de habitaciones, todavía no se había encontrado con sus padres. Después de doblar otra esquina, un salón muy grande apareció ante sus ojos. Alrededor de esta sala se podían ver muchos pasajes y las entradas de los pasajes estaban numeradas con etiquetas de papel. Dentro del salón había algunas mesas y sillas, con varios miembros del personal uniformados sentados frente a ellas. Detrás de ellos había mucha gente haciendo cola y, a simple vista, la cola era tan larga que llenaba uno de los pasajes. Chu Zixuan susurró. Están registrando comida. Deben ser las personas que salieron a buscar suministros que regresaban, similar a un sistema de puntuación. Dugan los ojos se iluminaron cuando lo miró, negó con la cabeza y dijo. No, miré cuando descubrí a estas personas por primera vez. Tus padres no están allí. Al ver que el personal estaba muy ocupado trabajando, Dugan no los molestó. En lugar de eso, se acercó y le preguntó a un hombre de mediana edad que acababa de terminar de registrarse y parecía estar preparándose para irse y regresar a su propio pasaje. Hola, tío. Quería preguntar, ¿has visto a mis padres? Dugan sacó nuevamente la foto y habló mientras la entregaba. El hombre de mediana edad parecía estar de buen humor y preguntó con una sonrisa. ¿Qué, te separaron de tus padres? Este refugio antiaéreo es realmente bastante complejo. Solo puedo recordar en qué pasaje vivo. Después de divagar un rato, el hombre finalmente negó con la cabeza y dijo. No los he visto. Aquí vive bastante gente. Al verlo a punto de irse, Dugan rápidamente hizo otra pregunta. ¿Están todos aquí personas que salieron a buscar suministros? Había pasado por los pasajes anteriores y preguntó a esas personas, al enterarse de que todos los que se alojaban en el refugio antiaéreo necesitaban trabajar y estaban divididos en dos grupos. Un grupo era responsable de la vigilancia nocturna y el otro grupo tenía que salir durante el día a buscar suministros. Sí, todos están aquí. Regresamos todos juntos, guiados por un especialista. Yo fui el primero en registrarme. Es posible que tus padres estén haciendo cola para que puedas esperar aquí. Con eso, el hombre se alejó hacia un pasillo, murmurando para sí mismo que la próxima vez escondería algunos cigarrillos. Dugan, sin embargo, frunció el ceño. ¿Podría ser que mis padres estén entre los responsables de la guardia nocturna? En este momento, Chu Zixuan de repente miré hacia atrás Mali, quien estaba en Dugan vuelto. Dugan, podría haberlo encontrado Mali los padres. Dugan rápidamente dijo. Vamos, llévame allí. Antes del apocalipsis, había hablado con sus padres por teléfono y sabía que estaban con ellos Mali los padres. Ahora que lo habían encontrado Mali los padres, pudieron averiguar a dónde habían ido sus padres. Oye, no empujes. ¿A dónde vas? Las puertas exteriores están cerradas. Dugan era demasiado corpulento. Al pasar por estas líneas que llenaban el pasaje, tuvo que pasar apretándose, provocando inmediatamente una conmoción. Aunque la luz de las velas en el pasaje era tenue, todos los presentes no estaban ciegos y podían ver Dugan son músculos muy desarrollados y duros. Solo gritaron unas pocas palabras y nadie tenía intención de hacer ningún movimiento. Pronto, los dos se acercaron Mali los padres. Tío Ma, tía Ma. Al llegar a ellos, Dugan gritó rápidamente. Esta vez les tocó a ellos quedar atónitos. Mirando hacia arriba Dugan y la figura corpulenta, no lo reconocieron ni por un momento. Eres. Yo soy Dugan. Dugan. Mali el padre escuchó esto, se inclinó más cerca, miró su rostro y lo examinó durante unos momentos antes de darse cuenta. Eres tú. Oh, chico, no te he visto en medio año. ¿Cómo creciste tan alto? No había terminado de hablar cuando de repente se quedó paralizado. Espera, ¿no estabas en la ciudad de Nanyuan? Dugan asintió. Estamos de vuelta. Mali y estoy juntos. Dicho esto, giró ligeramente su cuerpo, revelando Mali en su espalda. Mali. Al ver Mali, la pareja de mediana edad ya no podía controlarse y se apresuró a seguir adelante. Mali, Zete Intan Plat. Niño, despierta, soy mamá. Al ver sus expresiones ansiosas, Dugan rápidamente dijo. Todavía está vivo, es solo que un insecto le mordió la pierna. Al oírle decir esto, Mali y los padres inmediatamente rompieron a llorar. Pobre niño mío. Al oír sus gritos, todas las personas cuyo camino estaba bloqueado y que tenían quejas en la punta de la lengua, guardaron silencio. Mientras caminaban hacia adelante, ofrecieron consuelo diciendo, es bueno que esté vivo.
Ellos no lo sabían. Dugan y los demás habían venido de Nanyuan, asumiendo que habían sido picados por insectos dentro de la ciudad. Dugan esperó en el pasaje mal y los padres se calmaron un poco, y una vez que sus emociones estuvieron lo suficientemente estables, preguntó: Tío Ma, tía Ma, ¿saben a dónde fueron mis padres? En este punto, Mal y el padre finalmente recobró el sentido común, frunció el ceño con fuerza y negó con la cabeza, diciendo: de hecho, regresaste. El ejército se mueve tan rápido. Tus padres se fueron ayer por la mañana, poco después del amanecer, sabiendo que los insectos estaban dormidos, para ir a Nanyuan a buscarte. Nosotros dos, ¿por qué? Porque nos preocupaba que si regresabas, no habría nadie aquí, así que, Dugan ya no pude escuchar el resto de las palabras. En su mente, la frase seguía resonando. Tus padres fueron a Nanyuan a buscarte ayer por la mañana. Al escuchar esto, Dugan se sintió como si lo hubiera golpeado un rayo azul y sus piernas se doblaron. Estaba a punto de caerse de lado cuando Chu Zixuan, rápido como un rayo, dio un paso adelante y lo apoyó. Ayer. Esto significaba que sus padres habían pasado una noche al aire libre, y fue durante esa misma noche que Mali perdió una pierna, Hizuen y Kao Yongyi murió, Anya izquierda, e incluso toda la condado de Xingyuan convertirse en ruinas. Dugan ya no me atreví a pensar más. Capítulo 60. ¿Eres un humano o un monstruo? Por favor, recomiende. Se fueron ayer por la mañana. Si tomaran la misma ruta que nosotros, definitivamente llegarían a Nanyuan antes del anochecer. Chu Zixuan de repente habló para recordárselo. Dugan, los ojos previamente desenfocados se fueron agudizando gradualmente. Sí, ya deberían estar en Nanyuan. Necesito ir a buscarlos. Su propósito al llegar a Ciudad El Wuhan iba a encontrar a sus padres, pero por un extraño giro del destino, habían intercambiado lugares. Pero no podía darse por vencido. Tenía que regresar a la ciudad de Nanyuan. Con su fuerza actual en el dios antiguo de primer orden perfección, podría caminar fácilmente sin obstáculos en esta etapa. De hecho, si quisiera, podría transformarse en un gigante de forma continua durante 24 horas al día. Es decir, después de subir de nivel esta tarde, ya no era un ser humano común y corriente. Podría permanecer transformado en un gigante de 10 metros de altura durante toda su vida. Dugan, escucha a tu tío. No te vayas. Quédate aquí. Todos ustedes vinieron aquí con tanta dificultad. Tan pronto como terminó de hablar, Dugan sacudió la cabeza y dijo: Tío Ma, ya que estás aquí, te confiaré Mali para ti. Definitivamente iré a buscar a mis padres, no es necesario discutir más. Con eso, se giró para mirar Chu Zixuan y preguntó: ¿te quedas aquí o? Chu Zixuan sonrió. No tengo padres, nada que me ate. Iré contigo. Dugan asintió y luego miró mal y el padre le preguntó: Tío Ma, cuídate. Mientras hablaba, miró a izquierda y derecha y agarró en secreto un puñado de billetes rojos cristales, y se los metió en el bolsillo. Al mismo tiempo, se inclinó y susurró: come en secreto lo que te di. Te dará la capacidad de proteger a tu familia. Después de hablar, inmediatamente dirigió Chu Zixuan hacia el final del convoy. Mal y el padre tocó el cristales en su bolsillo, perdido en sus pensamientos. Dugan y Chu Zixuan caminó un rato, llegando al final del pasaje. Allí estaban sentados varios guardias vestidos con uniformes de policía y con rifles en la mano. Al verlos acercarse, estas personas rápidamente se levantaron y preguntaron vigilantemente: la puerta está cerrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Con el apocalipsis, los corazones humanos eran impredecibles. A los líderes les preocupaba que pudiera haber personas en el refugio antiaéreo que habían perdido la cabeza y querían arrastrar a todos a la muerte, por lo que enviaron gente para proteger todas las salidas. Esto incluía la salida. Dugan y su grupo solía descender. También estaba custodiado por individuos armados por la noche. Dugan señaló la placa de hierro, que estaba a más de 10 metros del suelo, y dijo en voz profunda: quiero salir. ¡No! Los guardias se negaron inmediatamente y todos levantaron sus armas. Está casi oscuro afuera y los monstruos saldrán. No importa tu razón, no puedes salir. Viendo esto, Chu Zixuan simplemente levantó la mano y saludó. Al instante, las bocas de los cañones, que apuntaban a ambos, se giraron repentinamente y apuntaron a los guardias. Tú, usuario de habilidad. Dugan los miró con frialdad y amenazó: no me obliguen a matar. Entrega la llave y déjame salir. Entonces podéis cerrar la puerta vosotros mismos. Si no me molestas, yo no te molestaré. Los guardias intercambiaron miradas. Un hombre, que parecía ser un capitán, sacó una llave de su cintura. Está bien, puedes irte ahora. 2 días después del apocalipsis, ya sabían de la existencia de usuarios de habilidades.
Al mismo tiempo, tenían algunas dudas, porque habían visto a todos los usuarios de habilidades dentro del refugio antiaéreo y sabían cómo eran. Pero Dugan y Chu Zixuan las caras les resultaban completamente desconocidas. Dugan tomó la llave y asintió Chu Zixuan, y fue el primero en subir la escalera incrustada en la pared. Pronto abrió la puerta de salida. Después Chu Zixuan también subió, arrojó suavemente la cerradura y la llave que tenía en la mano a un espacio vacío en el interior y dijo: puedes subir y cerrar la puerta. No vamos a volver. Con eso, se fue con Chu Zixuan sin mirar atrás. Los guardias dentro del refugio antiaéreo recogieron rápidamente las armas que habían caído al suelo y se miraron unos a otros. Capitán, ¿qué hacemos? Xiao Liu, regresa e informa al líder. Subiré y cerraré la puerta. Todos los demás, mantengan sus posiciones y permanezcan alerta. Poco después de salir de esta salida, Dugan cambió de dirección y dijo: necesitamos regresar a la entrada de la torre del reloj. Esa puerta fue destruida por mí. Si no está bloqueado, la gente que está dentro estará en peligro esta noche. Aunque estaba muy ansioso y preocupado por la seguridad de sus padres, no había olvidado que todavía había un grupo de supervivientes bajo tierra y su amigo Mal y la familia también estaba allí. Afortunadamente, el largo viaje bajo tierra no estaba muy lejos en la superficie. Con los dos corriendo todo el camino, llegaron rápidamente a la torre del reloj. Allí, un grupo de personas movía ladrillos ansiosamente. Al descubrir que la puerta de salida había sido destruida, las personas que estaban dentro ya estaban tratando de encontrar una manera de arreglarla. Ver Dugan y Chu Zixuan corriendo hacia allí, un hombre de mediana edad y barrigón dijo ansiosamente: ¿por qué sigues afuera? Entra rápido. Dugan miró a las personas que movían diligentemente los ladrillos, tratando de bloquear la salida, y dijo: todos entren. Te bloquearé este pasaje. ¿De qué tonterías estás hablando? No te toca a ti, un simple niño, sacrificarte. Aunque Dugan era corpulento, su rostro aún tenía algo de infantilismo, lo que lo hacía parecer un chico de 17 o 18 años. Claramente, este líder ya había considerado la idea de dejar a alguien afuera para bloquear el muro, pero a juzgar por la persistente puesta de sol en el cielo, cualquiera que quedara fuera seguramente no sobreviviría. Dugan sacudió la cabeza y dijo suavemente: transforma. En un instante, pasó de ser un hombre fuerte de 1,95 metros de altura a un gigante de 10 metros de altura. Dije: todos entren. Te bloquearé el paso. En ese momento realmente no quería perder más tiempo explicándolo. Como era de esperar, todos los que habían estado moviendo ladrillos de repente vieron aparecer ante ellos la colosal figura y estaban tan asustados que todos cayeron al suelo. ¡Monstruo! El escarabajo negro ya viene. Varias personas se asustaron inmediatamente y huyeron al interior. El líder que había estado hablando frente a Dugan también se sorprendió, pero aún así reprimió su miedo y preguntó: ¿eres humano o un demonio? Soy un usuario de habilidades. Todos entren rápido. Si sigues balbuceando me voy. Dugan, la voz era como un trueno que explotaba en los oídos de todos y casi los ensordecía. Al ver esto, el líder ya no dudó y rápidamente ordenó a todos que se retiraran al refugio antiaéreo. Manténgase alejado, tenga cuidado con el colapso. Dugan levantó el pie, que medía 1,42,5 centímetros de largo, indicando a las personas que estaban en la entrada que se adentraran más en el interior. Al verlo en tal estado, estas personas finalmente entendieron cómo pretendía bloquear el agujero y rápidamente corrieron hacia el refugio antiaéreo. Dugan esperó unos 10 segundos y, tras confirmar que la gente que estaba dentro había corrido lo suficiente, bajó lentamente el pie. ¡Bum! 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 La torre del reloj, que todavía tenía 3 paredes en pie, fue derribada instantáneamente por él, bloqueando por completo la entrada, que ya no era tan grande. Aún así, Dugan todavía no estaba del todo a gusto. Reorganizó estas grandes secciones de pared, asegurándose de que Escarabajo Negros no pudo pasar y solo entonces finalmente se detuvo.